Antes de nada, es importante, o al menos eso creo, repasar cuáles son las características de un testamento, para que sepamos de lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos una serie de condicionantes en los cuales un testamento tiene que cumplir estas premisas. Nos dice, un testamento es hológrafo cuando el testador lo escribe por sí mismo, en la forma y con los requisitos que fija la ley. El estamento es abierto siempre que el testador manifieste su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone. Es decir, que el testador puede escribir y redactar un testamento, pero ese testamento nunca es cerrado, sino que posteriormente, mediante otras fórmulas, puede modificarlo, aumentando o disminuyendo las características de él para los herederos, en este caso, ¿no? Podría ser. Sigamos. A un testamento hológrafo no se le da crédito ni se le concede eficacia hasta que es certificado. Solamente ante un tribunal se eleva a escritura pública y se incluye en el protocolo de un notario. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar el mayorazgo testamentario de 1498, que se le supone es autoría de Cristóbal Colón. Es importante porque ya veremos que estas cláusulas no las cumple. Perdón. Además, para que el testamento sea válido, deberá estar escrito en todas sus partes y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue. Esto también es muy importante. Y veremos si el famoso mayorazgo lo cumple. Y por último, un testamento hológrafo carece de valor cuando no reúne los requisitos que las leyes tienen establecidas. Evidentemente, si no reúne los requisitos que hemos puesto anteriormente y que hemos leído, la ley no lo reconoce. O cuando el autor lo revoca, es decir, el autor puede revocar este testamento y entonces deja de ser válido. Bien, pasemos a la siguiente pantalla. Bien, sigamos con el tema del mayorazgo de 1498. Entonces vamos a ver los testamentos que se le atribuyen a Colón. En primer lugar tenemos el testamento de institución mayorazgo del que estamos hablando, de febrero de 1498. Segundo, un testamento depositado en el monasterio de las Cuevas a su amigo el padre Gorricio, y que aparte le dejó muchos más papeles de Colón importantes, por lo tanto se demuestra que tenía una gran confianza en él. Y al cual se remite, a este testamento, se remite en el codicilio de 1506, que mandó redactar en el día anterior a su muerte, el 19 de mayo. La cláusula, cuando se estaba muriendo, le entregó al notario del reino, escribano Hinojedo, y le dio el documento en el cual estaba escrito el mayorazgo de 1502, haciendo referencia a él. De hecho, Hinojedo expresa la siguiente nota cuando se lo entrega, y dice: una ordenanza de mayorazgo de mis bienes y de lo que entonces me pareció que cumplía mi ánima y al servicio de Dios eterno, e honra mía y de mis sucesores. Por lo tanto, esto a lo que hace referencia Colón es que hizo el codicilio en relación al mayorazgo de 1502 y testamento. Claro, ¿qué es un codicilio? Que a lo mejor es lo que hay que saber, ¿no? El codicilio es en derecho una disposición que el testador añade a su testamento con posterioridad a ser otorgado. Esto es importante, es decir, que ya estamos hablando de que el mayorazgo que le entregó a Hinojedo el 19 de mayo de 1506 era un documento que estaba otorgado, o sea, que había sido visado y por lo tanto era completamente legal. Es decir, y en ese documento no había nada en cuanto a la revocación del mayorazgo de 1498. Esto es importante también señalarlo, porque para hacer el de 1502 necesitaba revocar el de 1498 y sin embargo no hay nada señalado en él que indique esto.
que tiene por objeto realizarle una modificación no sustancial siempre y cuando no se alteren a los herederos ni cualquiera de las condiciones que afecten a tal condición. Es decir, que lo que se trata es de hacer una modificación en cuanto a lo mejor a deudas que tenía, que en 1502 no tenía y en 1506 sí, o ordenarle a su hijo una serie de demandas en las cuales pues dar misas por él y por su mujer, etcétera. Son todo este tipo de cuestiones las que se modifican en un condicilio con relación a un testamento mayorazgo otorgado, en este caso el de 1502. Bien, pasaremos a la siguiente imagen. Bien, aquí tenemos otra pantalla en la cual nos dice cuándo aparece el mayorazgo en 1498. Bueno, a la muerte de Luis de Colón, en 1572, era el tercer almirante, hijo de Diego Colón y nieto de Cristóbal Colón. Fue el primer duque de Veragua y el primer marqués de Jamaica. Y entonces murió sin tener hijos masculinos. Entonces, claro, ahí había ya un primer problema, que no había línea masculina que pudiera heredar los títulos. Sí había mujeres, pero Colón había dejado claro que en última instancia los últimos que tenían que heredar era mujer si no había línea masculina por medio. Entonces, esto se solucionó eventualmente con un acuerdo entre toda la familia, y se casaron dos primos hermanos, dos nietos de Cristóbal Colón directos, que eran hijos de los hijos de Cristóbal Colón. El matrimonio estaba formado por Felipa Colón, hija de Luis de Colón, y Diego Colón, otro Diego Colón. Los dos murieron sin descendencia, ella murió en 1577 y él en 1578. Por lo tanto, volvían a tener el problema encima de quién podía heredar. Entonces, el Ayuntamiento de Santo Domingo le otorgó el privilegio de heredar los títulos a Cristóbal Colón de Cardoma, que era almirante de Aragón y que al parecer murió en extrañas circunstancias en 1583. Es decir, que los títulos y el ducado le duraron 3 o 4 años. Con lo cual la familia volvía a tener otra vez el problema encima. ¿Quién heredaba los títulos y toda la herencia de Cristóbal Colón, el almirantazgo y demás? Entonces, el primero que se sumó a este litigio, que hizo la petición, fue Cristóbal Colón, hijo natural, es decir, bastardo, de Luis de Colón y Luisa de Carvajal. Y pretendía optar a los títulos basándose en que no, antes de que heredara mujer, tenía que heredar varón. Y en que también Fernando Colón, que era hijo bastardo de Cristóbal Colón, que lo había tenido con Beatriz Enríquez, había heredado títulos y había tenido herencia de Cristóbal Colón a pesar de ser ilegítimo. Entonces él se basó en eso. Pero ¿qué ocurre? Entonces, claro, aquí empiezan las suspicacias y aquí empiezan las luchas, en fin, testamentarias, ¿no? entre otros actores colones. Entonces, aquí es cuando aparece el supuesto mayorazgo, con la petición de Cristóbal Colón, hijo natural. Entonces, aparece en escena el 13 de mayo de 1579. Es decir, 70 y tantos años después de la muerte de Cristóbal Colón. El secretario del tribunal, Francisco de Balmaseda, que describe la siguiente situación. Recibí del doctor Hurtado, abogado de esta corte, una escritura en papel simple que suena a ser testamento de don Cristóbal Colón, almirante que fue de las Indias. Posteriormente, Cristóbal de Cardona y Colón presenta el mayorazgo de 1498, alegando que los derechos que se discutían correspondían por entero a su madre, doña María Colón, que era a su vez hija de Diego, segundo almirante, es decir, nieta de Cristóbal Colón. Entonces, el hijo de esta señora presenta un alegato de herencia.
basándose en este mayorazgo. Está claro que los intereses, tenía una serie de intereses importantes que aparecen en la cláusula de este mayorazgo y que no aparecen en el de 1502. Entonces, ¿en qué se basaba Cristóbal Cardona de Colón? Pues nada menos que en el párrafo en el que aparecía en el mayorazgo que decía: en caso de extinción de heredero varón, su línea directa, en su línea directa, de no existir un pariente de nacimiento legítimo, es decir, eliminaba a Cristóbal Colón, hijo bastardo de Luis de Colón, cuyo padre y antecesores se hayan llamado siempre de Colón, y que lo herede la hembra más próxima, con tal de que sea de sangre legítima. Es decir, está planteando que Cristóbal Colón, hijo bastardo de Luis de Colón y Luisa de Carvajal, no tenía opción a esta herencia porque en el mayorazgo de 1498 lo deja claro. Y, como lo deja claro, el que si no hay hijo legítimo varón, lo herede mujer legítima, es decir, su madre. Y en detrimento él, que es hijo legítimo y descendiente directo de Cristóbal Colón. Por tanto, con este mayorazgo, por este mayorazgo de 1498, Cristóbal Colón quiere, y Cardona y Colón, quiere hacer probar que Cristóbal Colón dejó muy claro que para heredar el mayorazgo del heredero no podía ser hijo ilegítimo, con lo cual eliminaba lo que dije antes, las opciones de Cristóbal Colón. Pero en el mayorazgo de 1498 también aparecía otro párrafo escrito que pedía que sin pleito ni demanda ni dilación el privilegio y testamento valga y se cumple. Es decir, que Cristóbal Cardona le venía muy bien esta cláusula para que no se discutiera y se le otorgara a él directamente. Entonces, está claro cuáles eran las intenciones de la aparición de este mayorazgo, que le venía muy bien al pelo a Cristóbal Cardona de Colón. Una, que heredaba la mujer legítima, la mujer legítima de herencia de Cristóbal Colón, y no podía heredar un hijo ilegítimo que no fuera descendencia directa varón de Cristóbal Colón. En este caso, Cristóbal Colón nieto, hijo bastardo de Luis y Luisa de Carvajal. Y por otra parte nos está diciendo que en el mayorazgo de 1498 no se discuta de ningún tipo ni haya lugar a ningún tipo de litigio para que se pueda acelerar lo máximo posible el otorgamiento de toda la herencia, lo cual es maravilloso. A este señor le vino muy bien al pelo todo esto. Y entonces aquí es donde empiezan las discusiones de si el mayorazgo era legal o no legal. Sigamos en la siguiente pantalla. Bien, pasaremos a la siguiente pantalla. ¿Quiénes pretendían o querían acceder a la herencia? Pues una era doña Francisca Colón de Toledo, parece ser que la más activa de los litigantes, nieta de Cristóbal Colón. Otro era don Cristóbal de Cardona y Colón, del cual ya hemos hablado, que era almirante de Aragón, que era hijo de María de Colón, nieta de Cristóbal Colón, por lo tanto él era bisnieto. Baltasare Colombo, que parece ser que era un consumado pleitista, este ya vino de Italia, y Bernardo Colombo, italiano no litigante y que no tenía muchas opciones. Como vemos aquí, ya se movieron los Colombo italianos pretendiendo acceder a la herencia. Bueno, que sepan que estos dos fueron eliminados prácticamente al poco tiempo. ¿Qué pasaba con el mayorazgo? Bueno, pues algunos de los litigantes no estaban de acuerdo en lo que respecta a la veracidad del mayorazgo, veían dudas, y los impugnadores solicitaron la revisión de los protocolos del escribano Martín Rodríguez, que se supone que fue el que firmó el acta del mayorazgo. Practicada la cual, y con gran sorpresa, descubrieron que las hojas correspondientes al mes de febrero del citado año 1498, en las que debería haberse sentado el testamento, habían sido arrancadas en su totalidad. Muy apropiado esto para el momento y para defender un mayorazgo de 1498. Si os acordáis, cuando hablamos del testador en la primera imagen,
habíamos hablado de que tiene que, entre otras circunstancias, para que fuera legal, tiene que estar recogido y firmado en los protocolos del notario. Bien, aquí fueron arrancadas las hojas, por lo tanto no está. Esto ya sería un primer factor para no tener en cuenta la legalidad del mayorazgo. Y efectivamente el tribunal al final no aceptó el documento de mayorazgo y lo consideró jurídicamente inaceptable. Por lo tanto, el mayorazgo no participó en la herencia. Pero a nosotros nos interesa saber que realmente había sido falsificado o que era apócrifo el testamento de mayorazgo. Por lo tanto, vamos a analizar en profundidad por qué hay falsedades o por qué es falso dicho documento. Pasamos a la siguiente pantalla. Bien, dudas de la autenticidad del mayorazgo. Esto ya habíamos hablado, pero lo vamos a volver a repetir. Cristóbal Colón desde Granada, el 24 de mayo de 1501, en una carta al padre Goricio, escribe: «Reverendo y muy devoto padre, mucho he de menester un traslado autorizado de escribano público, de una provisión que alá está, porque pueda yo hacer mayorazgo y quería que fuese en pergamino». Bien, esto es lo que le dice al padre Goricio, o sea que da la impresión de que es la primera vez que va a hacer mayorazgo. Pero seguimos. En su último testamento que hizo en Valladolid el 19 de mayo de 1506, ante el notario Pedro Hinojedo, el almirante manifiesta: «Cuando partí de España el año 1502, yo fice una ordenanza de mayorazgo de mis bienes, y de lo que entonces me pareció que cumplía mi ánima al servicio de Dios eterno, e honra mía e de mis sucesores, la cual escritura desé en el monasterio de las Cuevas de Sevilla a fray don Gaspar Gorricio, con otras de mis escrituras y mis privilegios e cartas que tengo del rey e de la reina, nuestros señores, la cual ordenanza apruebo y confirmo por esta. Por lo escrito en el codicilio de 1506 ante el notario Hinojedo, parece ser que no tenía... no hace mención al mayorazgo de 1498 para revocarlo, que era lo legal. Si estuviera escrito tenía que haberlo revocado y tenía que aparecer constancia escrito de ello. Pues parece que no lo hizo, ¿no? Por lo tanto, si no lo hizo, es muy posible que no supiera de la existencia de tal mayorazgo. Seguimos. Bien, aquí tenemos la última pantalla porque creo que me estoy extendiendo demasiado y voy a ir más a lo concreto. Se podría alargar mucho más en extensión en la valoración de este mayorazgo, pero yo creo que ya es suficiente para todo el mundo. Entonces ahora vamos a ver las dudas de la autenticidad o la falsificación del por qué se dice que está falsificado el mayorazgo. Entonces tenemos: la escritura y el estilo de mayorazgo no es la letra de Cristóbal Colón, es decir, la escritura no es la letra y el estilo que utiliza Colón en otras cartas y en otros documentos tampoco es el de Cristóbal Colón. Faltan hojas y hay numerosos tachones. Esto no se puede permitir en un mayorazgo testamentario. En el documento de mayorazgo aparece la firma del almirante, que es falsa, con otras indescifrables. Es decir, ya tenemos aquí un primer punto, que es la firma. La firma no es la auténtica de Colón, ya que faltan algunos elementos que aparecen en todas las firmas de Colón, como son los puntos y otras cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos una falsificación ya de la firma. Menciona al príncipe Juan, la fecha aparece tachada, aún así se dio por buena la fecha del 22 de febrero de 1498, es decir que aleatoriamente consideraron que tenía que ser esa fecha. Mencionan al príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, primogénito de los reyes, a velar por el cumplimiento del mayorazgo, cuando el príncipe Juan murió en octubre de 1497, es decir, 4 meses antes de la fecha del mayorazgo. El mayorazgo dice: allende de cual mandaron me hicieron su almirante en la mar, con todas las preeminencias que tiene el almirante don Enrique, el almirante de Castilla. Bien, aquí comete un error bastante importante, y es que no se llamaba don Enrique, sino que se llamaba Fabrique Enríquez. Esto de almirante a almirante no lo podía cometer este error Cristóbal Colón, y menos cuando llevaba ya 13 años en Castilla. Por lo tanto, tenía que saber
quién era el almirante Fabrique Enríquez y quién era el almirante de Castilla y cómo se llamaba, que era Fabrique. En el documento del mayorazgo también consta lo siguiente: el dicho don Diego o cualquier otro que herede este mayorazgo, mis oficios almirante mar océano, que es la parte de poniente, una raya que mandó asentar imaginaria, su alteza sobre las 100 leguas sobre la isla de las Azores y otro tanto sobre las de Cabo Verde, lo cual por todo de polo a polo, allende del cual mandaron y me hicieron su almirante. Bien, aquí comete otro error bastante grave, y es que hubo una modificación de esto. Por el Tratado de Tordesillas hubo una modificación de estas 100 leguas al oeste de las Azores, que fue implantada por las bulas alejandrinas de 1493. El Tratado de Tordesillas es de 1494. Y la cambió por 300 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Este error no lo podía cometer Colón, puesto que participó en la elaboración y en la redacción del Tratado de Tordesillas, por lo tanto sabía muy bien cuál era las fronteras que había para permitir la navegación. Por lo tanto, esto es un error de bulto, al igual que lo de Fabrique. Pero bueno, seguimos. No acaba aquí. Este documento no fue encontrado en el convento de las Cuevas, donde tenía toda la documentación el padre Gorricio, y que fue de donde se sacó toda la documentación aportada para el litigio por los jueces, ¿no? Curiosamente, es muy raro que tanto Fernando Colón, biógrafo, y Bartolomé de las Casas, biógrafo de Cristóbal Colón, no hablaran ni supieran nada de este mayorazgo. Por lo tanto, otra duda más, ¿no? Los capítulos y mercedes concedidos en las capitulaciones de Santa Fe, origen de los bienes del almirante, se presentan falseados, lesionando los intereses de la corona. Otro desconocimiento más de lo que se firmó en las capitulaciones de Santa Fe. Aquí podría profundizar un poco más y decir qué es lo que lesionaba, pero como digo, es muy extenso ya por donde voy y creo que hay que acortar. No fue elevado a escritura pública para confirmar la legalidad. Esto ya lo hablamos al principio. Tiene todo documento testamentario, tiene que ser elevado a escritura pública. Este no lo estaba. Nombra albacea testamentario a Fernando Colón, menor de edad, que tenía 9 años en aquella época, en 1498. Por lo tanto, ¿cómo puede nombrar albacea? Esto es otra ignorancia del que le redactó el testamento, que no sabía la edad real de Fernando. En fin, yo creo que con esto hay elementos suficientes como para considerar por parte de ustedes, o lo analicen o no, el que la falsificación del mayorazgo de 1498 es real. O sea, bueno, había Madariaga que decía que como desapareció el mayorazgo de 1502, decía que era mitad y mitad, que se habían aprovechado de él en lo que parecía que podía ser real y que añadieron otras cosas y tal. Aún así, habría que aclarar por qué la letra de Cristóbal Colón no es, si había parte del mayorazgo de 1502, porque en ese tendría que aparecer la letra real de Cristóbal Colón y la forma de redacción y el estilo, y sin embargo no aparece tampoco. Por lo tanto, en fin, hay que ponerlo así entre comillas. Otra cosa añadida que se añade a esto, que es un complemento que se deduce, es lo de la firma. Si la firma es falsa, y en este mayorazgo de 1498, recuerden que dice cómo es la firma y cómo tiene que firmarla todos sus herederos. Algo que tampoco se cumplió. Ni Diego Colón ni todos los sucesores almirantes firmaron como Cristóbal Colón exigía, con esa enigmática firma, ¿no? Y sin embargo, también muchos respetan. Si es falsa la firma, no sé por qué ha de respetarse el hecho de cómo describe la firma y cómo se ha de firmar, diciendo primero se pone esto, la X, la Y sobre la S y tal. En fin, describe efectivamente cómo se tiene que firmar y qué es lo que se tiene que poner primero de las letras del tríptico, ¿no? Y sin embargo, si es falso, esto tampoco debería tenerse en cuenta, con lo cual todas las deducciones que se hacen de la firma basándose en cómo está descrita y cómo se tiene que hacer, para mí son totalmente nulas, no debían de valer. Si el mayorazgo es falso, la descripción de la firma también. Bien, pues con esto yo creo que acabamos y espero que les haya gustado.
Al final he tenido que acelerar un poco porque creo que me he pasado de tiempo, pero yo creo que el tema lo exigía para dejarlo más o menos meridianamente claro de que el mayorazgo era falso y las circunstancias en las que apareció. Bueno, aquí les dejo hasta la próxima vez. Adiós.